Sí, Ahora. ahora sé. Bueno, pues gracias, Miquel, gracias, Ali. Bienvenidos a todos. Durante esta media horita vamos a hablar, como bien ha dicho Miquel, vamos a hablar de diseño cultural, ¿vale? Concretamente de cómo crear una cultura coherente a través de comportamientos. Probablemente os estéis preguntando qué es esto de cultura coherente, ¿no? En ocasiones, no sé si habéis tenido la experiencia, pero hay ocasiones en las que en las organizaciones se definen una serie de comportamientos, una serie de valores, una serie de propósitos, en definitiva, una cultura que no siempre es la que se vive en la realidad del día a día de los empleados, ¿no? Este tipo de situaciones nosotros es lo que definimos como cultura disonante, ¿vale? Estas situaciones en las que la cultura es disonante tienen un gran peligro, que es que, bueno, podemos llegar a tener empleados desmotivados, que tienen cierto estrés, ¿no? Por lo que están viviendo no se asemeja a lo que le habían contado y por lo tanto es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. De hecho, podemos llegar al límite en el que haya ciertas personas que dejen nuestra compañía, ¿no? Que haya talento que deje nuestras organizaciones precisamente por esa disonancia cultural. Nuestro objetivo, creando organizaciones adaptativas, es cómo creamos culturas coherentes, ¿vale? Teniendo esto en cuenta y sabiendo o entendiendo que la cultura no deja de ser la forma en la que nos organizamos y nos relacionamos y ese entorno en el que convivimos, el gran reto al que nos enfrentamos a la hora de diseñar estas organizaciones adaptativas es cómo hacemos para que ese propósito, esos valores, esa cultura que hemos definido sea coherente con lo que se vive en la realidad del día a día, ¿no? de la organización. Desde Netmind, por suerte, tenemos la oportunidad de estar trabajando en un proyecto en el que precisamente estamos trabajando en esto, ¿no? En cómo creamos una cultura coherente dentro de un proyecto. Estamos aquí los presentes para contar esta experiencia y, bueno, tenemos la suerte de tener a Antonio para contarlo de primera mano un poco más en detalle este proyecto. Vale, buenas a todos. Bueno, pues gracias, Pablo. Efectivamente, tenemos la suerte de estar en un proyecto en el que se apuesta por la cultura, ¿no? Entonces, primero voy a dar un poco de contexto. Nuestro proyecto es un proyecto de intraemprendimiento dentro de una gran empresa financiera, ¿vale? Del IBEX 35. No doy más pistas. Entonces, lo que estamos haciendo es generar un producto digital, ¿vale? Complejo para ir a mercados donde tenemos poca presencia o ninguna presencia, ¿vale? Son proyectos que se denominan de open markets, ¿vale? Porque la idea es captar clientes a través de canales digitales. Vale, entonces, para ello tenemos un equipo o formamos un equipo en su momento de 80 personas, ¿vale? 80 personas que entre ellas no trabajaban juntos, algunos se conocían del pasado, pero la mayoría no, ¿vale? Y comenzamos a diseñar una cultura que permitiera que nos ayudara, ¿no? A llegar a los objetivos que nos estábamos estableciendo, ¿vale? Entonces, lo primero que hicimos fue, mejor dicho, el propósito de nuestra empresa ya lo teníamos y lo acogíamos directamente en el proyecto, y lo que sí definimos muy bien fue cuáles eran nuestros objetivos y misión, ¿vale? Esto lo tenemos conocido y puesto, por decirlo así, en letreros grandes, ¿vale? Para todos los que llegan. Y a partir de ahí, con las 10 primeras personas que formamos el proyecto, empezamos a generar o a definir cuál era la cultura que pensábamos que nos debía ayudar a llegar a cumplir esos objetivos, ¿vale? Para esto, lo primero que hicimos fue hacer una serie de dinámicas, todas online, porque esto justo fue hace un año, o sea que nos cogió en el COVID, ¿no? Más en el inicio del COVID, y empezamos a hacer esta serie de dinámicas. Primero, estas 10 personas que lideraban el proyecto, hacer que nos conociéramos más, ¿no? O sea, que conociéramos los backgrounds, tanto personales como profesionales, y los objetivos, ¿no? Que teníamos también en el proyecto. Luego llegamos a hacer hicimos un test de personalidad conjunto para ver también, pues, oye, quién ocupaba la parte creativa, quién era más resiliente, quién era más emprendedor, etcétera, ¿no? Y luego, como equipo, definimos cuáles eran los objetivos de nosotros como equipo y el cómo queríamos trabajar nuestro código de conducta, ¿vale? En estos primeros 10, ¿vale? Una vez ya estando en este entorno, ¿no? De mayor confianza y demás, ya nos pusimos a trabajar en cuáles queríamos que fueran los valores y principios que llevar a los otros 80, ¿vale? Cuando entraron, ¿vale? Entonces, ¿cómo hicimos esta dinámica? Fue primero una dinámica de valores, donde fuimos trabajando de manera personal cuáles eran los proyectos, primero, que más éxito habían cosechado,
¿vale? Y luego de esos proyectos definimos cuáles eran los valores que vimos que ahí ocurrían, ¿vale? Y igual hicimos con los principios. Votamos cuáles eran los 5 más importantes, tanto valores como principios, y ya ese fue nuestro punto de partida de diseño cultural, ¿no? Entonces, donde más hemos hecho el doble clic, ¿vale? Es en la parte de valores, ¿vale? Los valores que salieron los tenéis aquí: autonomía, transparencia, resiliencia, sentimiento de equipo y mejora continua. Estos valores los tradujimos en comportamientos, ¿vale? De forma que, igual que el valor es algo que puede ser más interpretable por cualquier persona, cuando ya definimos un comportamiento, este era un comportamiento concreto. O sea, si hablábamos de transparencia, hablábamos de un comportamiento que de hecho le llamamos Always Speak, Always Listen, que tenemos definido, ¿vale? En 2 o 3 renglones para que todo el mundo sepa exactamente qué es lo que creemos que debe ocurrir, ¿vale? En la forma que tenemos de relacionarnos y, por tanto, de comportarnos. Como fruto de todo esto salió nuestro, nuestro manifiesto. Y disculpad porque de momento es confidencial y no puedo enseñaroslo, donde tenemos 5 comportamientos. Aquí ya fijaros, no hablamos de valores, sino hablamos de 5 comportamientos concretos y definidos y 5 principios, ¿vale? Que los principios nosotros lo llamamos nuestro test ácido, ¿vale? Son como nuestras reglas de juego a la hora de tomar decisiones. Y este manifiesto, fijaros hasta qué punto es importante nuestro proyecto, que con cada persona que se ha incorporado en el mismo, hasta llegar a esas 80 que lo completaron, lo primero que hacíamos era enseñarles este manifiesto y compartirlo con ellos para que supieran que el lugar al que venían a trabajar tenía unos valores y unos comportamientos, en este caso, y unos principios. Y ahora nos va a contar Luca cómo hicimos esto viable para todos. Perdón, gracias. Efectivamente, una vez que hemos hecho esto, una vez que teníamos, como ha contado Antonio, esta parte de los core behaviors ya bien expresada, lo que teníamos que hacer, nuestro reto era cómo podemos hacer que estos comportamientos permeen en lo que nos ha contado Pablo, que es lo que nosotros llamamos cultura, ¿no? Cómo permean en la forma en la que nos relacionamos, cómo permean en la forma en la que nos organizamos y realmente cómo permean en nuestro entorno. Es decir, cómo podemos vivir estos core behaviors día a día. Y la verdad es que cuando nos juntamos esas 80 personas por primera vez se nos presentó un gran reto. Es decir, ¿cómo hacemos, que ya os lo ha contado Antonio, cómo hacemos para que estas 80 personas en un contexto de COVID pueda sentirse como un equipo lo más rápido posible? Y ahí es donde hicimos foco al principio del todo. Como veis, lo que empezamos a hacer es empezar a pensar de qué formas podemos llevar a cabo acciones que rellenen todas esas columnas. Esa fue el foco y luego veréis que vamos rellenando con más acciones. Pero en este caso, dejarnos contaros nuestra experiencia con un primer experimento que hicimos. Ese primer experimento fue algo tan simple como un Instagram. Nos dimos cuenta de que existían 2 entornos. El entorno de la gente que estaba físicamente en la oficina y el entorno de la gente que se quedaba en casa. Claro, normalmente hay muchas veces que la información que ocurre en la oficina acaba dándose por culpa de conversaciones más informales, ¿no? Es decir, me levanto, hablo con una persona, tengo conversaciones, me tomo un café y eso hay muchas cosas que la gente que estaba en casa se lo perdía. Así que para intentar acercar esos 2 mundos, una herramienta tan simple que buscábamos era utilizar el Instagram. ¿Cómo hacemos, por lo tanto, que las personas que no vienen a la oficina se enteren de lo que está pasando en las oficinas? De además, un tono bastante informal y nuestro aspiracional al final era que incluso los miembros del propio equipo fuesen capaces de poder completar ese Instagram, ¿no? De poder alimentar la información. ¿Qué nos pasó? Parece que efectivamente la gente que estaba en Instagram le encantaba el Instagram, pero la gente que estaba en Instagram era un porcentaje pequeño con respecto a todo el equipo. Por lo tanto, la herramienta funcionaba, pero no hacía que llegase la información a absolutamente todo el mundo. Claro, esto es parte normal de nuestro día a día. Una de las cosas que definen la capacidad de poder diseñar o crear culturas adaptativas es el probar y adaptarse. Vimos que el Instagram no estaba funcionando, pero sabíamos que el problema seguía así. Así que dimos una iteración, pensamos en algo que fuese muchísimo más simple y dimos a cabo con una herramienta completamente innovadora que todo el mundo sabe utilizar, que es el correo. En el correo lo que hicimos es cambiar el Instagram por un formato muchísimo más, digamos, día a día, o sea, diario, para que todas las personas dentro del equipo utilizaban y empezamos lo que nosotros llamamos Buongiorno o una newsletter. Al principio, de hecho, empezó pues como exactamente igual que empezó el Instagram, una forma de poder crear sentimiento de pertenencia y poder hacer de puente entre esas 2 personas. Pero a medida que lo íbamos utilizando, lo que estábamos
lo que nos dimos cuenta es que además podemos utilizarlo para motivar más a la gente, para crear aún más sentido de pertenencia. Empezamos a recordar los cumpleaños por ahí, empezamos a hacer pequeñas referencias personales para que la gente conociese no solamente el aspecto más profesional, sino también el más personal de las personas del equipo. Empezamos también a trasladar diferentes tendencias del mercado en el que estábamos trabajando, etcétera. Y de hecho, siguió creciendo. Cuando llevamos unas semanas haciéndolo, también vimos que había ciertas veces que algunos mensajes bastante clave dentro de la organización no estaban en la cabeza de las personas y nos preguntamos, ¿cómo podemos recordárselo? Bueno, de una forma muy informal, también lo que hicimos fue recordar esos mensajes o fechas clave en esta newsletter que mandamos. Y de hecho, o sea, siguió mutando a cabo del tiempo, ¿no? Probando y adaptando, haciéndolo cada vez más incremental. Una de las cosas que nos dimos cuenta a lo largo del tiempo es que hay ciertos problemas o ciertos obstáculos que de vez en cuando parece que cuesta poner encima de la mesa. Es decir, es la típica mosca que está volando por ahí, pero de la que nadie quiere hablar, ¿no? En inglés se llamaría the elephant in the room, ¿no? Todo el mundo sabe que está ahí, pero nadie habla sobre ello. Y nos propusimos el reto de saber encontrar una forma un poquito más informal de poder ponerlo encima de la mesa y además de poder quitarle hierro al asunto. Parece una tontería, pero los memes funcionan estupendamente bien para hacer esto. Una de las cosas que hacíamos era poner encima o crear un meme con alguno de los obstáculos de los propios equipos, quitándole hierro al asunto, y no solamente conseguíamos hacer eso y crear pertenencia del equipo, sino que encima una de las cosas que conseguíamos y que también era importante para nosotros era crear esa resiliencia. Si le quitábamos hierro al asunto o a los obstáculos que nos estábamos encontrando, la gente iba a ser mucho más propensa a poder poner ese tipo de problemas encima de la mesa. Es verdad que ha sido un viaje bastante turbulento, idas y venidas, ha sido precioso, por otro lado, y sin embargo nos hemos encontrado con muchísimos aprendizajes diferentes. De hecho, si en la anterior, entiendo que ya atendéis, sí, en la anterior, tenemos todas las acciones que hemos estado haciendo con cada uno de los valores, ¿vale? Creo que esto es importante. Estas acciones son completamente ad hoc, es decir, lo importante no es cuál es la acción en sí, sino que todas y cada una de las acciones que hemos ido poniendo en esta matriz, que es al final una forma de organizar nuestro viaje cultural a través de estos últimos meses, lo que hemos hecho ha sido ponernos a pensar directamente en qué acciones podemos llevar a cabo. Es decir, hemos buscado la intencionalidad detrás de las acciones. Cuando queremos hacer algo, ¿cuál es el objetivo que perseguimos o cuál es el objetivo cultural que perseguimos a la hora de implementar estas acciones? Y eso no es solamente una de las cosas que hemos aprendido, la intencionalidad. No creemos una cultura de forma azarosa, sino creémosla con la coherencia que nosotros queremos crearla. Si tenemos unos valores y unos principios, ¿qué cosas podemos hacer para que empezamos a vivir a esos valores y esos comportamientos tan importantes para el éxito, para nosotros, del proyecto, para el buen hacer del proyecto, que podemos hacerlo en nuestro día a día, ¿no? Otra cosa que nos hemos dado cuenta y que nos ha pasado más de una vez es no te enamores de una idea. El Instagram no es más que un ejemplo que ponemos de algo que nos ha pasado, ¿no? Que intentas, te enamoras de una idea, crees que es algo extremadamente potente y la gente lo va a acabar recibiendo, pero no siempre es así. Esto no solamente ocurre en Culture Design, ¿no? Sino que creo que ya viene de otro tipo de metodologías y aquí se hace más palpable que nunca. Cuando vas a probar y adaptarte, es decir, cuando tienes que estar midiendo para poder saber si estás teniendo éxito o no, lo primero que tienes que hacer es un poquito aséptico con las ideas que estás teniendo. Pero no pasa nada, es parte del descubrimiento del camino. Y, por supuesto, el último, muy enamorado, muy relacionado con este último es no te enamores, perdonad, si vas a estar midiendo, seguramente te vas a encontrar con esas piedras por el camino. No pasa absolutamente nada, vira, cambia a los ajustes necesarios para poder modificar lo que tengas que modificar, exactamente igual que nos pasa a nosotros. Puede ser que no estés fallando en la solución, en el problema, es decir, que el problema existe, simplemente es la forma de atacar ese problema o de atajarlo el que no está bien hecho. Simplemente intenta cambiarlo y mira a ver cuál es el resultado que estás obteniendo por parte de las personas de la compañía. Muy bien, pues justamente a través de esta experiencia que nos han compartido Antonio, Pablo y Luca, hemos tenido la oportunidad de confirmar una de nuestras grandes hipótesis, ¿no? Y es que la cultura juega un papel fundamental en la transformación. Llevamos unos minutos al menos escuchando hablar de diseño de cultura adaptativa, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos, ¿no? Justamente con esto. Aquí os invito a que sigamos justamente lo que comparte Tim Brown en su libro Diseñar el cambio, ¿no? Que no nos preguntemos qué es tanto diseño de cultura adaptativo, sino más bien que nos preguntemos por qué es esto necesario, ¿no? ¿Por qué es necesario el diseño de cultura
adaptativo. Pues bien, tenemos como dos tendencias de respuestas, ¿no? Si bien es cierto que la transformación es imperativo, ¿no?, en la mayor parte de las organizaciones, lo cierto es que no se ha conseguido del todo esa conexión entre transformación empresarial y cambio cultural. Los resultados, bueno, pues los compartía el propio Pablo, ¿no?, al inicio de esta charla, ¿no? Los resultados es confusión, disengagement, ¿no? Al final, precisamente por esa disonancia, ¿no?, entre lo que se dice que va a suponer esta transformación y lo que vamos viviendo, ¿no? Promovemos valores de transparencia, colaboración, y lo cierto es que luego en nuestro día a día eso no somos capaces de traducirlo. Por otro lado, otra tendencia de respuesta y que justifica este porqué de diseño de cultura adaptativa, pues es, bueno, mucho más optimista, ¿no? Y que precisamente tenemos la oportunidad de reforzarlo a partir de este estudio de Boston Consulting Group, que básicamente lo que nos dice es que las empresas que se enfocan en la cultura a lo largo de su transformación digital, pues tienen hasta 5 veces más de posibilidades de alcanzar un rendimiento óptimo sobre aquellas que justamente pues no lo hicieron, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de diseño de cultura adaptativa, hablamos del cómo, del framework, ¿no? De cómo vamos a andar este camino, cómo vamos a conseguir que lo que decimos sea lo mismo que lo que lleguemos a hacer. Y este cómo responde al que debe ser nuestro propósito superior, ¿no?, o aspiración, que es justamente conseguir esa coherencia organizacional, ¿sí? Maximizar la coherencia organizacional siempre tiene que ser el porqué. Sabemos que la cultura es algo que se vive y que independientemente de que seamos intencionales o no, la gente seguirá relacionándose de una manera seguramente de la que precisamente conoce o le ha funcionado. Nuestra propuesta aquí es justamente seguir uno de los principios o aprendizajes que compartía Luca, es ser intencionales en el diseño. Es por eso que precisamente gracias a esta experiencia hemos tenido la oportunidad de ir desarrollando nuestro servicio de diseño de cultura adaptativa, donde ojalá tengamos la oportunidad de seguir viajando con muchos de vosotros. Muchas gracias. That was awesome. Muy bien, chicos. No tenemos preguntas. A ver. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que más os costó al principio? ¿Qué es lo que más contó al arrancar el inicio de proyecto? Si es que le queréis llamar proyecto o iniciativa, o ¿qué es lo que más os costó? A la hora de implementar, ¿qué es lo que más nos costó? No, A ver, es que tenemos la suerte, esta parte es importante, no la hemos contado, pero aquí es clave que la persona que lidera el proyecto tenga claro que quiere trabajar la cultura. ¿Vale? Es fundamental porque eso, claro, nos ha dado rienda suelta para hacer lo que nosotros creíamos conveniente, ¿no? Entonces, quizás nuestro primer objetivo fue que todos estos comportamientos que tenemos diseñados, que además todos tienen un nombre sexy, ¿no? La gente los tuviera en la cabeza, ¿vale? Y esto lo conseguimos, bueno, a través de una dinámica que hicimos de Core Behaviors Guardians, ¿vale? Entonces hicimos que cada persona adoptara uno como suyo, ¿vale? Y para ello además montamos un evento que dábamos tazas y cada taza tenía el nombre del Core Behavior. Entonces todo el mundo fue como súper animado, firmó el contrato de, vale, yo me comprometo a ser guardián de este comportamiento. Y eso, por ejemplo, ha sido uno de los días más espectaculares que hemos tenido respecto a estos temas culturales, ¿no? Porque luego se introdujo en el lenguaje del día a día, se introdujeron estas definiciones, ¿no? Entonces, a lo mejor si alguien, imagínate una charla, ¿no? En una reunión, joder, nadie tiene nada que decir, recordar, always speak, always listen. ¿Vale? Entonces era como yo, coño, sí, bueno, mira, yo esto lo tenía en la cabeza y venga, lo suelto, ¿sabes? Entonces, introducir en el lenguaje del día a día, en las personas que forman el proyecto, estos comportamientos
fue una cosa, yo creo que de las más grandes que conseguimos al principio. Ujú. No sé si hay alguna cosa vosotros. Sí, a ver, ya lo ha mencionado Luca, pero si ya crear cultura es complicado, imagínate en pandemia, ¿no? Con gente en casa, por suerte sí que había algunos que estábamos pudiendo ir a la oficina y demás, pero teníamos que jugar y teníamos que diseñar pues cada espacio que creábamos para intentar fomentar esa cultura que queríamos, encima con el inconveniente, ¿no? de esa cultura híbrida, ¿no? Entonces, ha sido un inconveniente, pero que en el fondo también nos ha resultado con muchos aprendizajes de cómo poder hacer este tipo de iniciativas desde el punto de vista de no dejarte atrás a las personas que están de forma remota, ¿no? Que ahora está en boca de tanta gente. Aquí tenemos uno. ¿Esos valores y principios que definieron al principio cambiaron o son los mismos? En este primer año no ha habido ningún cambio. Ujú. No. Tendremos un evento próximamente en noviembre Ujú. donde se va a cuestionar si continuamos con los mismos valores y principios o creemos que hay que sumar alguno más o quitar otro, ¿no? Porque hay algunos que desde luego ya están como muy en el ADN, ¿sabes? O sea, ya están, pues eso, en nuestra forma de comportarnos diariamente, ¿no? Y a lo mejor, pues ahí sí que, después de ese evento, a lo mejor sí que hay cambios. Pero, o sea, lo que sí pensamos es que esto hay que revisarlo, por supuesto, como todo, ¿no? O sea, espeta nadar, ¿no? Que decía antes Luca. O sea, eso por supuesto. ¿Qué pasa? Que no es una cosa a lo mejor para estar revisando constantemente, porque hasta que consigues que las personas lo introduzcan en su ADN, pasa tiempo. ¿Sabes? No es instantáneo. Quizá los valores no, pero uno de los insights que me ha gustado mucho que habéis compartido es no te enamores de una idea, ¿vale? Y a lo mejor no cambias los valores, pero ¿de qué ideas os habéis enamorado y os habéis tenido que desenamorar para llegar a ese insight? Bueno, el gran ejemplo es el Instagram, ¿no? Porque sí que es verdad que da pie a pasárselo muy bien, ¿no? Era una forma de compartir, una forma muy dinámica y sí que es verdad que, como decía Luca, teníamos una audiencia fiel y que les encantaba y era, joder, no habéis subido nada todavía, tal. Pero sí que es verdad que nos estuvimos reticentes a la hora de abandonarlo, pero llegó un momento que intentamos que la gente que no tenía Instagram se hiciese un usuario, hicimos usuarios para que la gente se pudiese conectar de forma anónima, pero la realidad es que era cambiar un hábito en las personas, ¿no? Es decir, la gente que no usa Instagram no iba a verlo. Nos costó mucho abandonarla porque nos divertía mucho hacer los posts, pero es una idea que tuvimos que abandonar. Sí. Tenemos alguna más, la de las comidas, por ejemplo. Claro, ahora que empezamos ya de manera más presencial, ¿no? Creo que estamos en una especie de 60-40, 50-50, pues creíamos importante que comieran, o sea, no es que comieran, ¿no? Sino que tuvieran conversaciones personas que no están en el mismo equipo en el día a día, ¿no? Entonces se nos ocurrió, pues, aprovechar las comidas, ¿no? Que no es invasivo en el sentido de que no estás quitando tiempo de trabajo y al final todos tenemos que comer si estamos en la oficina, ¿no? Con lo cual, Es verdad. fuimos montando un sistema en el que la gente se apuntara y nosotros luego generábamos las mesas, ¿vale? De forma que las personas que comieran juntos no fueran del mismo equipo. Pues como una cita ciegas, pero comida ciegas o algo así. Exacto, comida ciegas. Un fail total porque la gente se apuntaba en la mañana, pero luego imagino que a lo largo del día iban hablando con unos, oye, comemos juntos, no, tal, y entonces iban desapuntando de la lista. Con lo cual, cuando íbamos a generar el grupo, ya no había nadie. Era como, estabais vosotros 4. Ya solos, ¿no? Pues nada, un fail. O sea, disimuladamente a las 2 semanas, pues ya no volvimos a mencionar nada y ya está, ¿sabes? O sea, no pasa nada. Qué bueno. Bueno, y la última pregunta que tenemos aquí. Para validar las hipótesis, la evidencia era netamente cualitativa, qué palabras más difíciles, hombre, de observación de los comportamientos. ¿O había elementos cuantitativos? Pues la realidad es que las tres, ¿no? Sí. Para cada una de las iniciativas, pues por ejemplo, siempre buscábamos tener entrevistas, ¿no? Pues buscar conversaciones con los compañeros para ver si algo estaba funcionando o no. Nos basábamos en los datos, que son evidentes, cuántas visualizaciones ha tenido un post, cuántos usuarios tenemos siguiendo la cuenta, esto por decir el ejemplo de Instagram, pero esto extrapolado a todas las iniciativas, ¿no? Siempre buscábamos tener información suficiente que nos diese la evidencia de si algo está funcionando o no está funcionando. No solo cuantitativo, sino también cualitativo e incluso de observación. ¿Luca quiere decir algo? Vale.
También depende de la naturaleza de la acción. Es decir, no es lo mismo algo que puedes medir directamente cuantitativa, es decir, que tengas la capacidad, las herramientas para poder hacerlo y entonces tienes que pasar más en observación. A veces no es tan importante a lo mejor poder ser capaz de medir absolutamente el grueso de lo que estamos haciendo, sino de poder medir el impacto de las pequeñas cosas que estamos haciendo. Y algunas que sí que efectivamente se pueden medir de forma observacional o cualitativa y algunas que sí se puede permitir verlo de forma cuantitativa, que puedas sacar métricas. Vale, pues si podemos sacar esas métricas, perfecto. Nosotros podemos tener una idea, ¿no? Decir, vale, pues en 80%, vale, pues si tienes la métrica, perfecto. Yo digo, creo que las métricas han estado más centradas, o la evidencia de las hipótesis más centradas en cuáles, en acción por acción, que en algo más global, ¿no? En, oye, todo este monstruo, cuando se pone a moverse, ¿qué es lo que... o sea, tenemos el grupo de los 3, bueno, de cada acción depende de cada una de ellas. Ya. Pues yo creo que podríamos estar aquí con... Antonio. Sí, perdona, sí, sumando, ¿no? Lo que estaba diciendo Luca, por ejemplo, utilizamos bastante el mentí, ¿vale? Para ver cómo está el nivel de motivación, por ejemplo, de las personas. Y entonces contrastamos lo que estamos observando, ¿vale? Digamos, en nuestras listas Excel, ¿vale? Que manejamos, con también lo que la gente nos cuenta en los mentís, ¿no? Y entonces, al final, lo que buscas es coherencia. Si en el mentí, imagínate que estamos saliendo con una motivación, pues eso, de cohete, y luego nosotros estamos observando que está todo el mundo desanimado, decimos, vale, pues tenemos que ver qué pasa y ver qué hacemos, ¿no? Entonces, en positivo hasta ahora, la verdad que lo que sale en el mentí y lo que observamos va de la mano, que también tiene sentido, ¿no? Con lo cual, bien, ¿no? Pero es verdad que tienes que contrastar como desde diferentes fuentes, ¿no? Las métricas, cuando hablas de una cosa como la cultura. Claro, de hecho, una fuente que se llama Mentí ya muy fiable no puede hacer, ¿no? Nada, broma para ir cerrando. Entiendo que te refieres a Mentimeter. No estaba preparado. Para nada. Bueno, creo que podríamos estar aquí hasta las 7 con preguntas y escuchando este caso tan espectacular, que ya daréis más detalles cuando sea momento de más detalles. A María, Pablo, Luca, Antonio, mil gracias a los cuatro. Muchas gracias. Nos seguimos viendo en el resto de la Awake. Eso es. Y hasta pronto. Bueno, Gracias. adiós. Gracias.